está bien? ¿Sí, no? Sí. Buenas tardes a todos, arratsaldeon, eskerrik asko gaur gurekin hemen egoteagatik. Gaur egiten dugun liburuaren aurkezpena oso aurkezpen berezia da. Ekainean egin genuen El Intruso liburuaren edizio berriaren aurkezpena, baina kasu honetan Gaiarretako jendeari esker jakin genuen liburuen beste bertsio berri bat zegoela, irakurketa erraza bertsio alegia. Eta gaur lan egin dugu eta lan egin dute horrez geroztik, eta gaur horrekin gabiltza horren aurkezpena egiten. Bien, buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros. Como sabéis, hoy hacemos la presentación en lectura fácil del libro del Intruso. La edición del Intruso, la última, la presentamos en junio, que muchos de vosotros estaréis presentes, y en ese momento, gracias a todos los trabajadores de Gaiarreta, conocimos, que era algo desconocido, al menos para mí, para otros que estábamos trabajando en este tema, que había una versión adaptada de los libros que es lectura fácil. No conocíamos en absoluto que eso existía. Y bueno, pues después de bastantes meses de trabajo, pues estamos contentos de poder estar hoy presentando por fin la nueva edición en lectura fácil. Entonces, bueno, pues a continuación van a hablar los protagonistas, que es gente que ha estado volcada en este proyecto, y iremos poco a poco comentando cómo ha sido el proceso de adaptación del libro. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Ongi etorri, Doni. Bienvenidos a todos y a todas. Eskerrik asko por habernos permitido participar. Participar forma parte activa dentro de un proyecto. Ese es lo que queremos las personas con discapacidad. Cuando se tiene en cuenta nuestra opinión, podemos cambiar las cosas. Podemos mejorar nuestra calidad de vida. Formar parte activa de este proceso nos emociona y motiva, especialmente porque el libro del Intruso nos habla de nuestra historia. Como vecinos y vecinas de Malcharlea, este libro también nos cuenta la vida del doctor Aristi. Nombre ficticio para nuestro doctor Arenza. Este señor da nombre a nuestra calle. Fundó hospitales, parques y aportó su sabiduría y buen hacer al mundo de la medicina. Para nosotros es muy importante conocer su historia. Gracias a la adaptación de este libro podemos entender por lo que la gente tiene tanto respeto y cariño al doctor Arenza. La adaptación de este libro tiene otro significado muy importante para las personas con discapacidad. Es un paso más hacia nuestra plena inclusión, tener acceso a la lectura de libros como este. Nos ayuda a conocer más la historia de nuestros pueblos. Por ello, queremos aprovechar este momento para recordar a todas las entidades que el acceso a la información es un derecho de todas las personas. Es necesario diseñar más libros y documentos en lectura fácil, con lenguaje sencillo y claro, que puede ser entendido por las personas. La lectura fácil no significa utilizar un lenguaje infantil o coloquial. Es una herramienta que permite el acceso a la información, no solo para las personas con discapacidad, también para personas extranjeras que están aprendiendo nuestro idioma, para personas mayores, para personas con dislexia y otras dificultades, y para personas de a pie, que no utilizan lenguaje técnico en su rutina diaria. Muchísimas gracias al Museo Minero y a la Caixa por ofrecernos esta posibilidad. El libro
el libro de Intruso es un paso más a la inclusión en Meatzaldea. Además de conocer la historia de nuestro pueblo, es un ejemplo de lucha por conseguir defender los derechos de un pueblo trabajador. Gracias a este conocimiento vamos a poder crear nuevas relaciones con nuestros vecinos y vecinas, con los que podremos debatir sobre una época de Vizcaya gris y oscura. Ojalá encontremos más personas como el doctor Areilza, que nos ayudaron a entender que el respeto y la comprensión humana son la base para vivir en una sociedad sensible a las necesidades de los demás, una sociedad más unida, con personas que cuidan de sus pueblos y sus personas, para poder tener un futuro mejor y más feliz para toda la sociedad. Esto es lo que queremos, esto es lo que nosotros queremos. Es fácil de entender, fácil de comprender. Mila esker. Eskerrik asko Imanol, Pablo y Ascensión. A continuación, Miren Rom va a ser la que nos va a contar un poco todo el proceso de validación. Ella es la psicóloga responsable de personas y del área sociolaboral de Gallarreta. Bueno, cuando quieras. Arratsaldeon, ¿se oye, no? ¿No? ¿Por ahí? ¿Vale? Vale. ¿Obeto? Vale, ¿no? Vale. Ondo. Vale, pues yo soy un poco la responsable de los programas de desarrollo sociolaboral en Gallarreta, que además de trabajar en diferentes áreas aquí en Meatzaldea, pues desarrollamos diferentes programas de formación para que las personas pues puedan seguir desarrollándose a nivel intelectual y pues bueno, pues que no pierdan esas capacidades que han ido adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces en Gallarreta tenemos un par de clubs de lectura fácil y desde el Consejo de Administración y de la Dirección de Gallarreta nos comentaron a los clubs de lectura a ver si conocíamos la obra del Intruso. Nosotros pues no lo conocíamos, pero lógicamente pues bueno, ellos habían leído la obra de Blasco Ibáñez y bueno, pues nos comentaron de qué iba, lo comentamos con los clubs y con las personas y lógicamente la idea les emocionó especialmente porque al final pues trata de la historia de su pueblo y de historias que han vivido o que han oído siempre en su familia, ¿no? Entonces pues bueno, nos pareció una muy buenísima idea y lo pusimos en marcha. Entonces desde Gallarreta pusimos en contacto a la Fundación de Lectura Fácil Euskadi junto con el Museo Minero, que pues bueno, previamente les comentamos un poco la idea y nos dijeron que bueno, pues que se podía valorar y que podrían buscar alguna entidad que pudiera echarles una mano. Entonces pues nada, nos pusimos manos a la obra, les pareció una idea estupenda, lo pudieron cuadrar con la Caixa y bueno, y empezamos todo lo que es el trabajo. En ese proceso, bueno, pues pasaron unos meses y pues después del verano recibimos los primeros capítulos del Intruso y empezamos el proceso de validación. ¿En qué consiste un proceso de validación de lectura fácil? Pues tiene su miga, o sea, no es una cosa fácil, lleva su tiempo porque pues en principio pues tienes que valorar la entonación de cómo está escrita, tienes que ubicar la historia, tiene un proceso que tiene su complejidad. Nosotros ahí en Gallarreta lo que solemos hacer es, bueno, como lo hemos hecho, hemos creado dos grupos de diferentes capacidades de comprensión diferente para realmente ver que tanto los que tienen menos necesidades de apoyo lo entendían como que las personas que tienen más necesidad de apoyo pues también podían seguir ese ritmo y esa comprensión. El funcionamiento que nosotros llevamos en los clubs también, pues eso, la persona dinamizadora ayuda a ubicar la historia, luego cada persona va leyendo un fragmento de la historia en voz alta para saber la entonación y el ritmo de la lectura y luego la persona a través de la dinamizadora, a través de preguntas, pues va comprobando si todas las palabras y si la historia se va comprendiendo. ¿Qué son los aspectos que se revisan especialmente en el proceso de validación? Pues la redacción del texto. Por ejemplo, os he traído un ejemplo para que veáis, ¿no? Cuando nos mandaron el capítulo para validar, la frase se leía: Luis pensaba en la difícil vida de los mineros cuando llegaron a la calle principal de Vallarta.
Entonces, nosotros cuando ya lo vamos leyendo en voz alta, vemos que no tiene el mismo sentido que si tú lo pones, si cambias las frases. Cuando llegaron a la calle principal de Gallarta, el doctor Aresti pensaba en la difícil vida de los mineros. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de frases se van corrigiendo y se van buscando que realmente pues, que la compresión sea accesible. Luego, la comprensión del texto. ¿Vale? En un principio hemos dicho la redacción y luego la comprensión del texto se trata sobre todo en lo que son las palabras claves. ¿Vale? Pues aparecían palabras como maqueto, que ellos no habían oído nunca lo que significaba la palabra maqueto, examinar, cantina. Examinar, ellos cuando lo leyeron pensaron que era un examen, y examinar un cuerpo pues no es lo mismo, ¿no? Esas metáforas que tiene el lenguaje, ¿no? La cantina, pues como se llamaba antiguamente, ¿no? Jesuitas, pues saben, lo han oído siempre, pero no saben realmente el significado, ¿no? Entonces, este tipo de palabras está muy bien que salgan cuando estás leyendo un libro porque ayudan mucho a hablar de la historia, a buscar información y a que ellos pues vayan realmente, pues como nos pasa a todos cuando leemos un libro, ¿no? Que te vas realmente haciendo con el momento de aquella época del libro, ¿no? Luego también es importante en la comprensión del texto si se utiliza un lenguaje claro y sencillo, porque ahí puede haber también pues, el tema de palabras que puedan significar varias cosas, ¿no? Como hemos dicho antes de lo de examinar. Y luego pues que las imágenes y el tipo de diseño que está a lo largo del libro, que sea accesible y que tenga un formato concreto, ¿no? La lectura fácil tiene que tener un formato de tipo de letra, que tiene que ser un tipo de letra de tamaño más o menos 12, ¿vale? Que sea legible, y no sirven letras cualquiera, que sean así de buscar letras así muy rebuscadas, sino que tiene que ser un tipo de letra Arial, redonda y que se entienda bien. Y luego pues las imágenes, acompañar el libro con imágenes que sean no infantiles, porque eso sí que tiene que quedar claro y lo ha explicado antes muy bien Pablo, que la lectura fácil no es un lenguaje infantil, ni son cuentos, ni nada por el estilo, son libros que lo que pasa es que están adaptados a un lenguaje claro y sencillo. Y bueno, pues por último sí que nos gustaría comentar con vosotros, pues bueno, que después de esta presentación nosotros pues intentaremos hacernos con los libros y montaremos los clubs, y para ello pues lo primero que tenemos que hacer es pues las dinamizadoras tenemos que leer el libro para realmente ubicar y preparar bien las sesiones, y una vez que preparamos las sesiones lo que nosotros hemos pensado junto con el Museo Minero es que nos encantaría leer este libro en el aula que tienen ellos en el museo, porque el Museo Minero, pues me supongo que la mayoría de vosotros habéis estado, tienen un montón de fotografías y un montón de objetos y de rincones con muebles de verdad que va a ayudar muchísimo a ubicar toda la historia del libro. Entonces seguramente que preparemos las sesiones así. Iremos ahí al aula y iremos preparando lo que es allí todas las lecturas. Suelen ser sesiones de unos 40 minutos y bueno, pues ahí solemos llevar la dinamizadora, lleva ya un poco preparada la sesión para ya ir ubicando las fotografías o los objetos que hagan falta para ese capítulo. Luego sí que nos encantaría contar con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo, y ahí ya veremos a ver qué personas se animan, porque lo que queremos es que la lectura fácil llegue cada vez más a más ciudadanos y ciudadanas. Entonces ahí vemos que el hecho de que participen otras personas, tanto de la asociación como incluso familias, personas, vecinos, vecinas que estén interesadas, pues nos encantaría, porque ellos seguramente que nos van a poder aportar anécdotas de sus familias o experiencias que van a cuadrar muy bien con lo que es el libro. Y bueno, luego este libro pues nos encantaría compartirlo con el resto de los clubs de lectura fácil. Los clubs de lectura fácil están a lo largo de todo Euskadi. Entonces yo creo que esto están tanto en talleres de empleo protegido como nosotros, la Anteri Batua, Gurea, Ranzari, Usoa, como también en otros, en la comunidad, o sea, en el resto de España, es decir, tanto en Madrid. Entonces puede ser una puerta que pueda animar a otras personas a acudir aquí, a Gallarta, y conocer esta historia. Entonces, pues bueno, pues esa es una idea que nosotros nos ofreceremos para que incluso intentando crear un mapa con todos los
sitios que salen en el libro, ¿no? Pues el barrio de La Varga, la mina de aquí, pues bueno, pues todas las zonas emblemáticas, ¿no? De aquí. Y incluso ellos sean los que ya, como se han leído el libro, que les vayan acompañando y que vayan conociendo todo lo que es la historia. Entonces, pues bueno, luego seguramente que nos irán surgiendo un montón de ideas a lo largo del libro, porque esto es la magia, ¿no? De la lectura, que al final enseguida, sin quererlo, te van surgiendo y vas creando dinámicas que aportan y enriquecen la imaginación, el vocabulario, el lenguaje y la comprensión de toda la historia. Pues nada, pues por mi parte nada más, y agradeceros a todos, a la Caixa y al Museo Minero por esta oportunidad. Nosotros encantados de recibiros en el museo, como ya dijimos el otro día. Estamos aprendiendo también de este proceso porque nunca habíamos trabajado así, y la verdad que tenemos ganas de empezar en ello. Bueno, tengo a mi lado a Javier Alcázar, que es el que ha hecho la adaptación de lectura fácil del libro. Él es licenciado en biblioteconomía, documentación, historia, un montón de carreras tiene. Aparte también es profesor desde 2013 en la Universidad de Comillas, ¿no? Y estás haciendo la tesis de lectura fácil, ¿no? O sea, bueno, creo que es un verdadero experto tenerte aquí y que haya sido tú el que ha hecho la adaptación del libro. Os dejo con él. Pues buenas tardes a todos. Yo os voy a contar un poco cómo lo he vivido desde el papel del adaptador. Yo, aunque me gusta mucho leer, nunca había leído nada de Blasco Ibáñez. Lo conocía más como por la parte audiovisual, ¿no? Por la serie de Cañas y Barro, la película de los 4 jinetes del Apocalipsis y demás. Y bueno, pues por lo que más le conocía en realidad es porque en un viaje a Valencia visité su casa en la playa de la Malvarrosa. Y bueno, pues cuando Blanca de Lectura Fácil Euskadi pues un poco me elige, ¿no? para la adaptación, de lo cual le estaré eternamente agradecido. Bueno, pues me acerco a la obra, ¿no? Leo por primera vez un libro de Blasco Ibáñez y me sorprende mucho varias cosas. Por un lado, descubro una novela muy social, ¿no? Que quiere retratar un momento histórico y una forma de vivir muy concreta, tanto aquí en la zona de Gallarta de las minas, como en lo que era la propia ciudad de Bilbao. Y luego también me doy cuenta de que él quiere transmitir, o sea, quiere usar la novela para transmitir unos valores, ¿no? Para intentar decirle a la gente que hay que avanzar, que hay que estar con el progreso, ¿no? Que hay que intentar ser moderno y bueno, me sorprendió también lo actual que eran muchos de los temas que tocaba la novela en cuanto a política, economía, muy sorprendente. O sea, creo que la intención de Blasco Ibáñez era ser muy pedagógico, ¿no? Enseñarnos cosas, no solo para que viéramos cómo se vivía en esta zona en aquella época, sino para que aprendiéramos cosas para nuestra vida. Y entonces llega el momento más difícil, que es, y esto, cómo lo planteo yo ahora en mi adaptación. Y bueno, lo que yo quería, o lo que pretendí cuando lo planeaba todo, creo que lo fundamental que tiene que sentir el lector cuando lee El intruso es notar la pobreza de la gente que trabajaba en las minas, ¿no? Y las condiciones muchas veces miserables en las que vivían. Sentir también la riqueza y el lujo de los grandes empresarios que vivían en Bilbao y en las arenas, y también entender un poco cuáles eran los valores que dominaban la vida en la sociedad, ¿no? Y cómo se relacionaba la gente en Bilbao en esos años. En realidad, intentar transmitir todo esto en una adaptación en lectura fácil era un reto bastante grande, porque el autor lo va construyendo a través de muchas escenas, muchos detalles, muchos personajes que igual solo aparecen una vez, pero que están allí para darte una pincelada de algo que te quiere enseñar, ¿no? De un detalle que el autor considera importante que tú veas. Y luego además el libro tiene reflexiones muy largas sobre política, sobre ciencia, sobre religión, y entonces era un poco difícil intentar plasmar todo esto, ¿no? Yo construí un esquema de la obra intentando elegir los momentos clave para que el lector sintiera y viviera
lo mismo que Blasco Ibáñez pretendía, o que yo creo que pretendía, porque no es que yo estuviera en la cabeza de Blasco Ibáñez, vaya. Pero bueno, así lo hice, intentando siempre ser bastante respetuoso con la intención del autor y a la vez intentando construir un libro que, aunque no es el original y aunque elimine algunas cosas y otras las modifique, pues que también sea un libro interesante y atractivo para el que lo lee, que yo creo que eso a veces, decíais muy bien, que la lectura fácil no tiene que infantilizar, ¿no? Y es verdad, y creo que es lo más difícil a veces para una adaptación, hacer que el libro lo leas y sea interesante y sea atractivo y te apetezca seguir. Entonces, bueno, pues teniendo todo esto en la cabeza, pues construí un hilo del argumento, seleccioné qué personajes iban a aparecer y qué personajes no, y luego intenté construir esos ambientes que Blasco Ibáñez refleja también, ¿no? De las minas, de Bilbao y demás. La verdad que ha sido un trabajo difícil, bastantes horas, sobre todo horas nocturnas, porque claro, lo he hecho a la vez que seguía trabajando en la universidad y en la tesis y todas estas cosas, pero yo creo que ha merecido la pena. Claro, yo qué voy a decir, que soy el que lo ha escrito, pero yo creo que estoy contento con el resultado. O sea, creo que cuando lo lees, pues yo sí que reconozco un poco lo que Blasco Ibáñez plasma en el original y bueno, sobre todo yo lo he hecho esforzándome con la mejor intención para que nuevos lectores descubran esta obra, que yo creo que eso es lo importante de la lectura fácil, ¿no? Descubrir la literatura a nuevos lectores y también con la intención de que esta lectura nos acerque a un mundo que ya no existe, que ya no es, pero que está en la base de lo que somos. Y bueno, pues esto ha sido un poco el proceso de adaptarlo. Muchas gracias por validarlo a todas las personas de Gallarreta, que además me vinieron fenomenal todas vuestras sugerencias, comentarios, y creo que el libro es mejor porque vosotros habéis participado en él. Así que nada, y muchas gracias al museo por invitarme y a todos por venir, y muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. La verdad que para nosotros El intruso es una obra indispensable. Creo que resume, lo resumirá más, pero ya en sí la novela resume en pocas líneas o en pocas hojas, ¿no? Una realidad muy importante que marcó mucho incluso el estado actual en el que nos encontramos, ¿no? Que nos parece una lectura indispensable y por eso hemos hecho la reedición este año, pero que es que encima para el museo también haber podido hacerla en lectura fácil es cumplir doblemente el objetivo que teníamos, con lo cual, bueno, pues estamos muy agradecidos. Sobre todo también, y nos por hacer la pelota, a la Caixa, porque si no fuera por la ayuda de la Caixa no hubiéramos podido hacerlo. Tenemos entre nosotros en el público a Maite Echevarría, alcaldesa de Abanto-y-Ciervana, a Gochón Rubio y a Inchiñe Correa, que son representantes de la Caixa, y bueno, queremos daros las gracias también porque era una importante labor para nosotros obtener esa financiación y bueno, pues es que ricasco. El siguiente reto euskera, el intruso en euskera ya tiene que ser ya... Sí, eso nos parece importante también, que claro, no queremos que pare aquí y sí nos gustaría poder traducirlo y la versión en lectura fácil y que fuera todavía más accesible. Eso es un objetivo que tenemos y bueno, desde aquí pedimos sopitas. Si se puede seguir continuando con esta labor, pues estaremos muy agradecidos. Y a continuación, Jon nos va a leer, junto con Miren, un poco un fragmento, ¿no? Unas líneas. En un principio voy a leer yo lo que sería el fragmento del libro original para que se pueda ver la diferencia del tipo de lectura, ¿vale? Para que se conozca todavía más el libro, ¿vale? Bueno, pues empiezo. Pensaba con tristeza en los miles de hombres muertos en aquellos montes y en otros de más allá, en todos los que se pudrían y disgregaban en las entrañas de la tierra vasca. El paisaje aparecía trastornado por la mano del hombre. El minero violaba la naturaleza volcándola, desordenando sus ropajes. Todo había cambiado de lugar.
Las cumbres habían sido echadas abajo por la piqueta y el barreno. Las hondonadas, rellenas de escoria roja, estaban convertidas en mesetas. Las faldas de los montes aparecían desgarradas. Lo que en otros tiempos era suave declive, asustaba ahora con el pavoroso corte del despeñadero. El camino bordeaba la profunda zanja de una cantera. Era como uno de esos cráteres apagados en los que muestra el planeta la intensidad de sus convulsiones. Parecía imposible que tan gran profundidad fuese obra del hombre en pocos años. Abajo, las cuadrillas de mineros atacando el muro de mineral con picos y palancas semejaban bandas de insectos. Los caballos parecían, por su tamaño, escapados de una caja de juguetes. A un extremo de la gigantesca excavación, la montaña se había venido abajo, formando una cascada inmóvil de ondas de tierra y enormes pedruscos. El médico recordaba la catástrofe ocurrida 4 años antes. La cantera se había derrumbado, alcanzando en su caída a una cuadrilla de obreros que trabajaba en su base. Unos habían perecido aplastados instantáneamente, otros habían quedado enterrados en vida en un socavón, aislados del mundo por centenares de toneladas de mineral. Al remover los pedruscos se encontraron varios cadáveres, hombres desfigurados con las piernas rotas y el cráneo aplastado, un pinche casi intacto con la cara sonriente, conservando aún en sus manos un tanque de agua. De muchos de ellos nada se sabía, ni siquiera los nombres. Habían llegado a las minas poco antes, y los capataces solo anotaban sus apodos. Tal vez en algún rincón de España los esperaban aún, creyendo que aún más larga fuese la ausencia a mayores, serían los ahorros. Tomaron el camino de Gallarta, que atravesaba las minas. Mientras andaban, Aresti miró el paisaje. Era extraño todo, de color rojo. No parecía de este planeta. Era un paisaje hecho por los hombres. Ellos descubrieron el mineral, que empezaron a cortar la montaña, que ya casi había desaparecido por completo. Con los restos de las piedras llenaron los valles, que había tantas piedras que se formaron nuevas montañas. A veces esas montañas se derrumbaban y algunos mineros morían aplastados. Como se tardaba mucho en retirar las piedras caídas, nunca encontraban a nadie vivo. Cuando había un derrumbamiento y moría gente, muchas veces nadie sabía quiénes eran. Por eso no podían avisar a sus familias. En las minas trabajaban personas de toda España. Siempre hacían falta mineros y la gente pobre de otras regiones venía para ganar algo de dinero. Pasaban unos meses en las minas, viviendo mal, trabajando muy duro y ahorrando, y luego volvían a sus pueblos con los ahorros para sus familias. Bueno, aparte os vamos a intentar vender el libro, claro, pero si queréis hacer alguna aportación, comentar algo, lo que sea, tengo el micro para ir por ahí y podéis decir lo que queráis. Y como os decía, tenemos el libro ya a la venta. Es un libro que se lee muy fácil para nosotros y queremos que sea, bueno, pues una venta bastante exitosa, con lo cual ahí os dejo la idea. Es que ricasco. Bueno, pues si nadie quiere decir nada, finalizamos aquí el acto. Os doy las gracias a todos por haber venido y nada, que disfrutemos todos del libro. Es que ricasco.